Hola, ¿qué tal? Yo soy el pastor Vladi y me da muchísimo gusto darle a cada uno de ustedes la bienvenida a la porción semanal que estudiamos todos los sábados por la mañana y que continuamos con este estudio. Ya este es nuestro segundo año. Esta es la segunda vez que vamos a ver la porción de hoy, la porción de Noah, que es el nombre en hebreo de Noé. Estamos muy contentos de ir avanzando como fue la intención del apóstol Jacobo en Hechos 15 cuando nos envió a estudiar la ley del Señor. Con mucha alegría, entonces, por favor, siéntase usted muy bienvenido. Vamos a hacer una oración y luego empezamos con un pequeño recordatorio para ya expandirnos un poquito sobre esta porción. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tanto amor, por la oportunidad que tenemos de estar acá, de unirnos en un estudio, y pedimos que este estudio sea lo que está escrito, que podamos ver más al Mesías en todo lo que estudiamos, que podamos unir la Torá con el Evangelio. En el nombre de Jesús nuestro Redentor lo pedimos. Amén y amén. Muy bien. Hacemos un pequeño recordatorio del año pasado. Cuando vimos esta porción, sentamos la base de todo que es la gracia de Dios. Explicamos también un poquito acerca de los hijos de Elohim, la justificación y la perfección. Ese fue nuestro punto de partida del año pasado. Retomamos la porción en el versículo en el cual inicia, que es Génesis o Bereshit en hebreo. Este año queremos hablar el nombre del libro en hebreo y la traducción está ahí entre paréntesis, Génesis 6, 9, y dice así: estos son los nacimientos de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Con Dios Noé andaba. Ve que a veces cambiamos un poquito la sintaxis para mantener la literalidad del texto más que una interpretación. Y por eso hablamos de nacimientos, no generaciones, porque la palabra toldá es un nacimiento, es un nacido, y esta palabra nos habla de los nacimientos que ocurrieron antes de Noé, como también de los descendientes de Noé. O sea, puede ser en calidad de ascendencia o en calidad de descendencia. Y hacer esta aclaración acá es importante porque nos permite regresar, nos permite voltear hacia atrás para conectar algo importante con respecto de quién es este personaje, quién es Noah, quién es Noé. Y para ello regresamos a la porción anterior y yo quiero que usted me acompañe a leer Bereshit 5:28 y vamos a leer cómo fue que se dio el nacimiento de Noé. Dice así: Lamech vivió 182 años y tuvo un hijo y proclamó, ahí no dice y llamó, como de hola, ven para acá, sino proclamó su nombre Noé, o sea, Noah, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha desconectado. Ya usted ve aquí que no hablamos de maldecir la tierra, sino que vamos a el significado de la palabra Arur, y Arur quiere decir desconectar. Dios desconectó la tierra de la parte celestial, la desconectó del jardín del Edén, se llevó al jardín del Edén. Entonces, aquí es importante atender lo que Lamech nos está diciendo. Y es que el nombre de su hijo, el cual se traduce como Noé, quiere decir descanso. De hecho, el descanso que Dios da se conoce como Menuja, que es la raíz del nombre de Noé con una letra, la M, que lo hace un sustantivo. Muy bien, cuando él proclama entonces este nombre, lo hace porque lo que está diciendo es que este individuo va a hacer algo por nosotros. Lamech estaba equivocado, porque Noé no dio descanso a nadie. Y lo que tenemos que entender es que
estas generaciones han estado oyendo de una forma oral que había un jardín, había un lugar celestial. Y esto continúa a través de muchos de los capítulos de Génesis. Por ejemplo, la Torre de Babel es una intención de volver a ese lugar. Pero cuando el pecado entra en esta creación, Dios toma el jardín y se lo lleva de la tierra. Y eso es lo que nos expresa la palabra desconectada, porque no tanto maldijo Dios la tierra, sino la desconectó entonces del jardín del Edén, o desconectó el jardín del Edén de la tierra y se lo llevó. Y a partir de esta desconexión, el hombre percibe la necesidad de encontrar un descanso. Ahora, no es el descanso del trabajo. No es que el hecho de haber desconectado la tierra y ahora tenía que trabajar lo que está generando esto. Porque Adán siempre trabajó, y usted puede ver esto antes, en el capítulo 2, que Dios lo colocó en el jardín para que lo labrara y lo cuidara. O sea, sí había trabajo. El trabajo no es una maldición o desconexión. La desconexión viene de que haya mucho trabajo y poco fruto en ello, sino que el trabajo es que la conexión con Dios ha sido quitada. Y si Dios no está en la vida de alguien, no puede haber descanso. Y por eso este hombre tiene la intención de que algo pase y le llama a su hijo descanso. Él intuye algo y de seguro esta intuición vino de Dios, porque Noé marca un antes y un después con respecto al diluvio, con respecto a lo que estaba ocurriendo en la tierra. Pero no era precisamente el que iba a venir a darles el descanso. Señalamos que el descanso solamente es algo que le corresponde a Dios. La vuelta al jardín del Edén y a toda la provisión de Dios es algo que le corresponde exclusivamente a Dios mismo. Esto lo enseña el Evangelio de esta forma. Veamos Mateo 11:29, y ahí dice: tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Esta reflexión viene de un salmo, pero Jesús se lo atribuye a él. El único que puede dar descanso, menujá, es Dios. En Hebreos 4:9, el Evangelio agrega: queda por tanto una menujá, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. O sea que cuando uno entra en el reposo de Dios, ¿y cuál es el reposo de Dios? Es lo que Mateo decía: vengan a mí, el yugo de Jesús. El reposo de Dios es Jesús. Jesús es el único que puede dar el reposo. Entonces, ya vimos aquí que Noé no podría dar ese descanso, pero sí que funcionaría como un tipo de lo que Jesús vendría a ser por su obra, el cual verdaderamente da descanso a la vida de uno. Y por eso vemos en Noé una pedagogía de la obra que el Mesías vendría a ser. El testamento de los antiguos está lleno de figuras pedagógicas que nos hablan de la función del Mesías. Sigamos leyendo. Versículo 10. Volviendo a Bereshit. Dice: Noé engendró 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. 11. Pero la tierra había sido corrompida delante de Dios y la tierra estaba llena de violencia. Entonces, vemos que al haber una desconexión de Dios, se desata un proceso de corrupción en la tierra. No es que la tierra se corrompió a sí misma. Ya veremos quién fue el que corrompió la tierra.
la tierra aquí es un sujeto pasivo de la corrupción. Y para ello continuamos leyendo. El 12 dice: Dios miró a la tierra y vio que estaba siendo corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El punto es que Dios había tenido que acomodar su creación, que era buena, para que el hombre corrompido o corrupto, el hombre corrompible, no solo corrupto en sí mismo, sino que algo que iba a corromper lo demás, fue puesto en un lugar y la creación fue sujetada a vanidad, como lo enseña el Evangelio. Y ahora vemos que esta carne, esta humanidad, está corrompiendo la tierra del Señor. Por lo tanto, aquí debemos de replantearnos el origen del problema. Y el origen del problema está cuando Dios en Bereshit 2.17, Génesis 2.17, dice lo siguiente. Dios le dice a la humanidad, a los humanos: pero del árbol del conocimiento bien y mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Dios advirtió al hombre: el árbol no se llama el árbol del bien y del mal. El árbol tiene un nombre y es bien y mal. Eso es muy importante hacerlo notar porque no tiene artículo definido ahí. Y este árbol entonces se vende como una mezcla de bien y mal, pero ya debemos de inferir que no tiene nada de bueno ese árbol. Al contrario, el bien y mal es una confusión. Y si usted toma una botella de agua y tiene el 99% de pureza y le agrega un 1% de veneno, ya no es buena. Ya no es buena. Eso es lo que está pasando acá. Es mala y usted no se la tomaría. Veamos un versículo más y estas ya son palabras del Satán. Y dice ahí: pues Dios sabe, en Génesis 3.5, Bereshit 3.5, pues Dios sabe que el día que de él coman, es decir, del árbol del bien y del mal, del árbol bien y mal, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo bien y mal. Ahora aquí tenemos que exhibir una mentira satánica. ¿Cuál es la mentira satánica aquí? Es que Dios no conoce el bien y mal. Dios solo conoce el bien. El diablo está aquí mintiéndole a la mujer, diciéndole: vas a ser como Dios, que conoce el mal. Dios no conoce el mal. Dios solo conoce el bien. Por lo tanto, nosotros entendemos acá que el proceso de descomposición que se está llevando a cabo viene de que el árbol era malo. No hay bien en el árbol. Hay solo maldad. Y ya en el capítulo 6 de Génesis, con todo lo que está ocurriendo, esto se ha vuelto una realidad. El hombre está completamente corrompido. Ha llegado supuestamente de un bien y mal, y ahora es solo mal. ¿Por qué? Porque el árbol era malo. Volvamos a nuestra porción y sigamos leyendo. Bereshit, es decir, Génesis 6.13, y ahí dice así: entonces Dios dijo a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Dios va a destruir la carne. Dios no va a destruir su creación. Hazte, versículo 14, un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y la cubrirás con brea por dentro y por fuera. Versículo 15. De esta manera la harás: 300 codos, o sea, 135 metros. La longitud del arca de 50 codos, unos 22.5 metros su anchura, y 30 codos, o sea, 13.5 metros su altura. Versículo 16. Le harás una ventana que terminará a un codo, 45 centímetros del techo, y pondrás la puerta en su costado. Harás el arca de 3 pisos.
Versículo 17. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida, Nefesh Hayah, debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi brit, versículo 18, contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Recordamos entonces que Dios no destruyó su creación, porque preservó a cada uno de los animales. Las plantas luego volvieron a ser capaces de reproducirse. Lo que sí quería hacer era poner fin a toda carne, pero incluso la humanidad fue preservada en Noé. Ahora, lo otro que quiero comentar es por qué no le puse pacto, sino por qué puse la palabra brit en el versículo 18, en donde dice: estableceré mi brit contigo. Y el problema es que cuando hablamos de pacto, esa lectura en castellano es un poquito ambigua. Un pacto es un convenio entre dos personas. Cuando Dios habla de dar un brit, lo que se traduce como pacto, Dios le entregará a Noé la promesa de preservar la raza humana. Y por eso le dice: entrarás tú. Me llama mucho la atención el orden: tus hijos, porque no dice tu esposa, después dice tus hijos, y luego las esposas de tus hijos. Pero la palabra brit debe ser entendida más que como un pacto, como un testamento, como una promesa, como un juramento. Y en este punto vamos a leer una narrativa del Evangelio. Cómo es que el Evangelio, cuando hace una referencia, cuando el Evangelio habla de Noé, dice lo siguiente. Quiero leer dos versículos escritos por el apóstol Pedro. El primero está en 1 de Pedro 3:18. Ahí dice: porque también el Mesías murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en la mente, en el espíritu. Versículo 19. Si usted lo lee en sus Biblias, no va a decir así. Él también dice, en aquellos quienes también, pero cuando leemos los manuscritos más antiguos, encontramos a Enoc como un protagonista ahí. Y lo que ha pasado es que si el nombre Enoc se lo separa, entonces lee lo que han traducido. Pero si no se lo separa, sino que se lo lee correctamente, dice: Enoc también fue y predicó a las mentes encarceladas. Han querido decir que Jesús bajó al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. No existe tal cosa. Está hablando de que Enoc también, antes de Noé, porque es lo que viene, él le predicó a las mentes de los humanos que estaban encarceladas por la misma corrupción, porque la carne era mala. Y esto tiene mucho más sentido cuando leemos el versículo 20, el cual dice: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y qué bonita figura esta. Pero lo que queremos establecer es que Dios no está destruyendo, está preservando, y que ya el hombre había tenido una predicación en Enoc, y ahora en el tiempo de Noé tampoco se pudo dar. La segunda porción está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Y es muy ilustrativa y dice ahí: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó, dice, al infierno, es decir, al no cielo, y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Versículo 5. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, dice, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces lo que estamos viendo es una opinión del Evangelio, que es una opinión de Dios, de lo que pasó en el tiempo de Noé. Por un lado había testimonio, por otro lado había una predicación de justicia, pero el hombre estaba tan corrupto
que decidió que su misma corrupción, le evitó ver la predicación de Dios. Y eso es lo que envuelve de alguna manera la narrativa del arca, la narrativa del diluvio. Pero sigamos leyendo ya de vuelta en Bereshit qué es lo que está ocurriendo. Y dice ahí en el capítulo 6, versículo 19. Y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservar la vida contigo. Macho y hembra serán. 20 de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti, para que les preserves la vida. Versículo 21. Y tú toma para ti de todo alimento que se come, y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. De todo lo que es alimento. La Biblia es muy clara cuando habla qué es alimento y qué no es alimento. Pero vemos que la respuesta que Noé da a Dios es muy interesante. Noé, versículo 22, así lo hizo. Todo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Quiero detenerme un poquito para comentar este versículo, porque es importante notar que cuando el hombre sigue a Dios, cuando el hombre es llamado por Dios, y ya hablamos el año pasado de la gracia, de la justificación, también entonces se da una capacitación de Dios. Y esa es la razón por la que Noé pudo hacer todo lo que Dios le pedía. El arca, los animales, la construcción, la predicación. Todo eso llevó unos 120 años. No es tanto la obediencia de Noé, es la capacidad de Dios que le da el poder para hacer las cosas. Y aquí quiero señalar que esto en el Evangelio se conoce como el viaje de la fe. Y yo quiero hacer una nueva lectura con respecto de esta palabra. Y es que Dios, cuando te está llamando a un propósito, te da una instrucción o varias instrucciones. Generalmente nosotros entendemos que estas instrucciones tienen que ver con lo que está escrito. Pero también sabemos que Dios habla y pone en el hombre el querer como el hacer por su buena voluntad. Este viaje de fe se lo ha entendido como una capacidad humana de creer, y si cree, dice, todo es posible, pero el Evangelio disputa mucho esta forma de verlo. El Evangelio literalmente dice, para el fiel, que es Dios, todas las cosas son posibles. Y entonces lo que vemos, más que una concentración humana, más que un ejercicio mental de creer, es que Dios capacita, educa continuamente. De hecho, la palabra emuná, que es la que han traducido como fe, es más cercana a la palabra fidelidad, y por eso a nosotros nos gusta hablar más de fidelidad. Pero es un proceso de educación en el cual Dios empieza a llevar a la persona y la capacita, le coloca capacidades, competencias, y el hombre entonces empieza a exhibir esas competencias, poniendo en práctica lo que Dios le está capacitando, le está enseñando por medio de su palabra y le está hablando en su corazón. Cuando en la Biblia dice que alguien creyó, por supuesto, esto es en función de Dios, lo que está señalando es que fue educado primero que nada y luego puso en práctica esa educación. Nosotros a eso le llamamos exhibir la fidelidad de Dios. O sea, la educación es la fidelidad de Dios. Y cuando uno lo pone en práctica, lo exhibe. No es un mérito humano.
Porque la educación no nos la hemos inventado nosotros. La escritura no nos la hemos inventado nosotros. Viene de la mente de Dios. Por eso el Evangelio es tan impresionante cuando lo señala, y así es como debemos de leerlo, y espero que este versículo sea un filtro muy importante para que empecemos a cambiar un poquito esta mentalidad de que si yo creo, las cosas tienen que pasar, porque Efesios 2:8 dice, porque por gracias, repito, señalo, por gracia, ustedes han sido salvados. Hemos recibido una salvación. Nosotros no hicimos algo. Somos un sujeto pasivo en esta salvación. Hemos recibido salvación por medio de la fidelidad. O sea, por medio de la emuná. Y aquí esto nosotros tenemos que entenderlo como Jesús. La fidelidad es Jesús. Yo le puse ahí entre paréntesis fe, pero que sepa usted que el verdadero concepto es fidelidad. Pero luego dice, y esto, y aquí yo le puse entre paréntesis, la fidelidad, o sea, la fe, no es de ustedes. La fe no es de ustedes, no procede de ustedes. Es un don de Dios. Por eso es que la fidelidad es Jesús. Por eso es que la fidelidad es que Dios fue fiel a su palabra, se disminuyó, vino a la tierra, murió por nosotros y luego Él mismo nos llama, Él mismo nos conduce, Él mismo nos capacita para que nosotros vayamos exhibiendo esa fidelidad con nuestro andar, con nuestra puesta en práctica de la educación que Él viene diciéndonos. Y por eso no robarás, y por eso descansarás, y por eso comerás, y por eso caminarás, y por eso retén, ve, ora, haz toda la educación que Dios pone en nosotros. Entonces señalamos, la fe no es nuestra, es fidelidad de Dios, es un don que Dios nos da. Y esto es muy contundente para que ya dejemos de pensar que somos nosotros tan campeones. No, nosotros hemos recibido la fidelidad que Dios pone en nosotros y eso nos permite actuar la educación de Dios y ser como un receptor pasivo, poner en práctica lo que Dios ya nos enseñó. Y dentro de ello veremos milagros, por supuesto, porque si Dios dice que pongamos las manos sobre un enfermo, es porque Él lo quiere sanar. Pero es la fidelidad de Dios actuando a través de nosotros. Espero que esto nos acerque un poquito más en este viaje tan interesante que en Visión de Fe, que es el nombre de nuestra iglesia, hemos llegado, hemos descubierto cuando encontramos la riqueza de que es fidelidad. Cuando hablamos de fe, visión de fe, nosotros estamos hablando de la exposición de Dios, de la exposición de la fidelidad de Dios. Vamos a terminar nuestra porción leyendo algunos versículos todavía del capítulo 7 porque creo que es importante hacerlo. Y ya el otro año pues veremos a dónde Dios conduce la enseñanza. Pero este año yo me sentí dirigido a hacerlo de esta manera. Así que veamos. Génesis capítulo 7, versículo 1. Entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto para que tú seas justificado delante de mí en esta generación. Y la forma de explicar esto es que definitivamente Dios ha visto en su capacidad de proveer, ha visto la senda, ha provisto la senda para que Noé sea justificado, no justo, él fue justificado delante de Dios en esa generación. No quiso Dios justificar a alguien más. Y aquí Lamech tuvo mucha acierto cuando hizo una proclamación con respecto de su hijo, porque Dios lo decidió justificar a él. Y queremos hacer esta distinción
porque no se trata de un mérito de Noé, no es que él era muy justo y se portaba muy bien, porque si leemos después del diluvio, veremos algunas fallas bastante complicadas en la familia de Noé. No, aquí lo que está hablando es que Dios lo justificó. Él es un sujeto que Dios justifica. Versículo 2, 7:2. Dice, de todo animal limpio tomarás consigo 7 parejas, el macho y su hembra, y de todo animal que no es limpio, 2, el macho y la hembra. No hice la adaptación cuando leí el versículo, pero que sepa usted que es de todo animal apto, más que limpio, porque no es que estaban sucios los animales, apto, es decir, lo que sí es alimento, lo que la Biblia desde siempre, incluso antes de la entrega de la Torá, manejó que era apto para comer. Él tenía que tomar 7 parejas. Y de todo animal que no es apto para comer, es lo que está implícito ahí, él debía tomar solamente 2. El listado de qué es apto y qué no es apto para comer está más adelante en Levítico, pero lo que sorprende es que Noé ya lo sabía. Noé sabía cuáles eran aptos y cuáles no eran aptos. Y lo que la escritura dice que no es apto, ni siquiera lo considera alimento. Esto es algo muy importante hoy, que vivimos en comunidades donde se quiere comer cualquier cosa. Esos animales no han sido destinados para comer. Tienen otra función. Dios sabrá cuál es la función que tienen en nuestros ecosistemas, pero lo que Dios ha autorizado o ha dicho que es apto para comer, eso es lo único que la escritura considera como alimento. Versículo 3 dice, también de las aves del cielo 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la superficie de la tierra. Versículo 4, porque dentro de 7 días yo haré llover sobre la tierra, 40 días y 40 noches, y borraré de la superficie de la tierra a todo ser viviente que he creado. Y nuevamente dice, y Noé hizo conforme a lo que el Señor le había mandado. Aterrizo reforzando precisamente lo que hablábamos al final del capítulo 6. Noé no se inventó el ir a buscarlos. Noé no hizo algo que fue tan capaz. No, Noé, Dios le dijo cómo hacerlo. Y fue y lo hizo. Ese es el viaje de fidelidad. Hoy en día pensamos que tenemos que inventarnos cualquier cosa. No se trata de eso. Se trata de volver a la escritura. Se trata de ver qué dice Dios, cómo Dios lo hizo. Se trata de seguir los impulsos que Él pone en la mente, en el corazón, cuando estamos en medio de cualquier situación o circunstancia. De eso se trata. Por supuesto, estos tienen que ser de acuerdo a la escritura, ¿verdad? De acuerdo a la escritura. No puede ir en contra nada de ello si viene de Dios. Muy bien, yo voy a dejar la enseñanza hasta acá. Ha sido muy ilustrador para mí escribir y compartir con ustedes lo que hemos visto ahora. La próxima semana estaremos viendo la porción de Lech Lecha, y esta está en Bereshit, o sea, Génesis 12:1 al 17:27. Yo quiero animarlo para que usted pueda leerla con nosotros y para que cuando lleguemos al estudio ya la haya leído y se va a dar cuenta que vamos a ir trayendo un poquito de luz sobre lo que se ha traducido allí. Antes de despedirme, yo quiero hacerle 2 invitaciones para que visite nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y pueda seguirnos, pueda darle me gusta a estas redes sociales. Allí nosotros compartimos mucho material de motivación creyente. Por supuesto, más que motivación, compartimos la palabra de Dios, anunciamos nuestros eventos y sí, también ponemos estos videos. Y también le invito a buscarnos en nuestro canal de youtube.com/Visión de Femisco, que es el canal oficial de donde estamos tratando de tener la transmisión de todos estos estudios. Esta sí es específicamente de estudios, prédicas y todo el material que grabamos lo subimos a YouTube. Muy importante que usted
piensen hacer 3 cosas. Número 1, suscribirse, ¿verdad?, a nuestro canal. Número 2, activar las notificaciones, que usted sepa para que nuestra información de cuando estamos teniendo un estudio le llegue. Si usted se suscribe, le va a llegar 30 minutos antes y le va a decir, mire, en Visión de Fe están a punto de comenzar en 30 minutos. Y número 3, cualquier video que usted le guste, póngale la señal de corazoncito, póngale que le gusta y compártalo. Queremos hacer llegar el conocimiento de la palabra del Señor a todos lados. Gracias por sintonizarnos. Estamos muy contentos de llegar otro año más con ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.